Damos la conferencia de prensa del profesor Ariel Galeano. Por favor, presentar sus nombres y medios. Hola, profe. Buenas noches. Freddy Lara, Tigo Sports. ¿Cómo vio a su equipo hoy y cuál es el análisis que hace respecto al resultado que se ha dado? Hola, Freddy. Un placer saludar a todos. Un gusto poder compartir de vuelta con todos. Creo que el partido fue un partido de ataque por ataque donde ambos equipos tuvieron situaciones de gol. Esto a causa de que por ahí equipo que recuperaba la pelota ya buscaba atacar muy rápido. Creo que nos costó el dinamismo también de la ofensividad que tenía Luque. Creo que ellos tuvieron sus chances, nosotros las nuestras. Y somos un equipo en construcción, ¿verdad? Somos un equipo que juntos, con mi cuerpo técnico, estamos trabajando hace bastante poco tiempo. No es excusa, nosotros somos guaraní, tenemos que hacer el máximo para ganar todos los partidos. El máximo refiriéndome a estudiar bien los partidos, a tratar de ganarlo de la estrategia y así también que los jugadores puedan tener una herramienta superior a la de los rivales y así poder ganar los partidos con mayor claridad capaz. Es el primer partido después de 11 sesiones de entrenamiento y creemos que por ahí costó porque estamos cambiando mucho la idea de lo que se venía haciendo antes y la idea que buscamos proponer hoy, ¿verdad? Que es un guaraní más asociativo que un guaraní más directo. Ariel, buenas noches para ABC Cardinal. ¿Existe la posibilidad de que traigas un lateral izquierdo? Porque hasta aquí yo paso revista mentalmente y no encuentro un lateral izquierdo de oficio para tu plantel. ¿O te vas a acomodar con lo que tenés? ¿Hay posibilidad? No, seguramente lo hablaremos. Hay también tiempo, digamos, porque el libro de pases se cierra recién a finales de agosto. Estamos trabajando en posibilidades. De hecho, la directiva ha hecho intentos, ¿verdad? No quiere decir que todos los intentos vayan a concretarse, pero sí, nosotros hemos hablado de posibilidades, pero hoy no puedo decirte si existe aún, si está viva aún esa posibilidad o no, ¿verdad? No podría asegurarte nada realmente. Hoy tenemos nuestro plantel, nosotros creemos al 100% en nuestro plantel, no pensamos demasiado en lo que podamos tener por fuera, porque seguramente hay mucho afuera, pero nosotros estamos muy orgullosos del plantel que tenemos. Creo que si hay una forma de perder es esta, intentando, y lo que nos queda es corregir errores, ¿verdad? Para los siguientes partidos. Lo bueno es esto, que tenemos revancha rápido porque vamos a jugar el jueves con San Lorenzo y vamos a preparar el equipo para eso. Pero hoy por hoy para mí mis jugadores son los mejores jugadores del mundo y no pienso en otros. Esa es la realidad. Profe, ¿qué tal? Dani Troche para la Roca Pop Ñandutí, la gran jugada. Profe, quizás hasta sería absurda la pregunta, profe, porque es la primera fecha, recién acaba de terminar el partido, pero ¿le preocupa algo de este equipo? Si bien usted estaba diciendo que todavía cuesta plasmar la idea, cambiar ideas que tenía el equipo seguramente hasta hace muy poco con otro entrenador, incluso en la pretemporada todavía, pero ¿le preocupa ciertos rendimientos en su equipo el día de hoy, profe? No, realmente creo firmemente que esto no es como empieza, sino como termina. Es un proceso, ¿verdad?, de 22 fechas. Si bien hemos perdido 3 puntos demasiado importantes para la búsqueda de nuestro objetivo, nosotros venimos y cambiamos. Para darte un número similar a lo real, realmente estamos buscando cambiar el 99% de la idea que se venía manejando de juego a lo que queremos proponer hoy, y eso somos conscientes de que de repente puede demorar. Siempre queremos ganar, siempre tenemos la fe máxima en ganar los partidos y a eso nos preparamos, pero sí, hoy podemos decir que en cierto modo nos gustó mucho lo que hizo el equipo y obviamente somos conscientes que tenemos muchísimo por mejorar, ¿verdad?
por corregir. Buenas noches, profe. Luna Costa te saluda del kiosco del Indio. Profe, ¿en qué línea consideras que hay que trabajar más para estos dos partidos que se vienen en la semana? ¿Crees que es algo defensivo o hay algo que te gustó? Bueno, claramente cuando uno recibe goles hay errores, ¿verdad? Hay errores que generalmente son defensivos. Nosotros tenemos que analizar ahora mismo el partido, volver al hotel y sentarnos con el cuerpo técnico a mirar lo que ha sucedido hoy en el terreno de juego como para darte una respuesta mejor, ¿verdad? A grandes rasgos puedo decirte que sí, hubieron errores defensivos que tenemos que trabajarlo en estos días próximos. No vamos a tener demasiado tiempo, pero por ahí el martes, miércoles sí nos dará la chance de entrenar un poquitito, porque hay que considerar que mañana el equipo va a necesitar ese trabajo regenerativo, ¿verdad? Primeramente. Profe, buenas noches. César Achinelli para el 1 de marzo. Físicamente, ¿cómo le vio el equipo hoy? Bueno, el partido fue súper dinámico. Me parece que la cancha fue propicia a eso también porque estaba muy rápida. El clima también, ¿verdad? Yo creo que pudo haber afectado un poco. Está muy húmedo dentro. Por ahí el primer partido y esa ansiedad de querer ganar nos llevó por ahí a tomar errores que después nos hizo correr un poco para atrás, porque muchas veces recuperábamos pelotas y en vez de cuidarla un poquitito íbamos muy directamente a tratar de atacar ya de vuelta. Lo mismo hacía Luque, que yo creo que hizo mérito también para conseguir el resultado y bueno, justo cuando fallamos una situación también muy clara de gol, que mérito total del arquero de Luque, termina llegando el gol de diferencia, ¿verdad? Entonces me parece que el partido fue como un paredón, ¿verdad? Que rebotaban los ataques constantemente y bueno, cosas por corregir tenemos, pero también creo que hicimos cosas muy buenas también, ¿verdad? Porque tuvimos también otra chance nosotros. Por ahí no me parece que hayamos merecido perder. Creo que un empate pudo haber sido justo, pero bueno, nosotros no trabajamos para empate ni para merecimiento. Nosotros trabajamos para jugar bien y ganar y a eso vamos a enfocarnos en estos días siguientes. Buenas noches, profesor. Un saludo para todos los presentes también. Matías Cuevas para Versos por Universo 970 AM. Sabemos, profe, que tu intención de juego es que tu equipo tenga más la posesión del balón, defenderse con la posesión de la pelota, dañar con la posesión de la pelota. Y si bien usted mencionaba que es cambiar 99% de la idea que se venía manejando, de igual manera Guaraní tiene los nombres para jugar como usted quiere. ¿En qué tiene que puntualizar más? ¿Qué tiene que conversar? ¿Con qué actores, protagonistas de esa idea que usted quiere proclamar, debe de conversar y puntualizar más para que Guaraní juegue realmente como quiere Ariel Galeano? Bueno, yo creo que hoy capaz nos faltó romper con esa barrera de la ansiedad de querer por ahí dañar mucho al rival, y hay momentos donde capaz nos faltó un poquito de pausa. Yo creo que Guaraní, como bien decís, tiene jugadores para imponer ese fútbol, ese estilo de fútbol, y sí, bueno, necesitamos ahora mismo trabajar en lo que fue el partido, ¿verdad? Ver realmente videos, y compartir con los jugadores por ahí esos momentos, reconocer esos momentos para que en los próximos partidos podamos tener por ahí un poquito más de calma y no hacer por ahí tan de ida y vuelta los partidos, ¿verdad? Porque esa ansiedad por querer hacer el gol a veces te lleva a que muy rápido ataques, a que muy rápido te contragolpeen, a que muy rápido otra vez vos vuelvas a contraatacar, y bueno, el partido se dio así. Yo creo que para ustedes también habrá sido un partido atractivo por el hecho de que ambos equipos tenían situaciones de gol constantemente, ¿verdad? Profesor Germán Tilner para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Su equipo comenzó en el marcador, comenzó al frente, aprovechando que poquito antes había errado un penal el rival, y parecía todo a pedir de boca hasta ese momento en cuanto al ambiente positivo que se daba para Guaraní. ¿Qué cree que no hizo, qué cree que no cumplieron sus dirigidos en cancha? Por eso recibió prácticamente 2 golpes consecutivos y terminó perdiendo, profesor. Bueno, los goles se terminan dando, los goles de Luque. Bueno, el primero por mucho mérito también de su juego asociado, ¿verdad? A mí me parece que el primer gol es muy lindo, el primer gol
hacen una pared muy buena, un pase creo que si no me equivoco de Aldo Maíz a la espalda de nuestra defensa, con los jugadores rápidos que tenían. Me parece que hubo mucho mérito más que por ahí nosotros equivocarnos, porque si te recordás, antes de ese gol, antes del gol del lateral, el segundo gol de Luque, nosotros también tuvimos otra situación que bueno, García con un cabezazo casi convierte y el rebote, no sé si recuerdo mal, le que termina quedando a Maxi Añasco y bueno, por una cuestión de milímetros la pelotita no quiso entrar y de ahí termina viniendo. O sea, si yo te digo, por ahí capaz nos faltó más calma para manejar ese momento, puede ser que me contradiga porque al final mis jugadores tuvieron una situación demasiado clara de gol antes de que venga ese segundo gol de Luque, ¿verdad? Entonces yo creo que eso refleja lo que fue el partido, era un partido de ida y vuelta donde ambos equipos merecieron llevarse algo, ¿verdad? Finalizamos la